Buenas tardes, qué bueno que sigue con nosotros en este espacio digital de Ultimátum. Estamos en Arsenal de Plumas y me sigue acompañando mi colega Pati. ¿Cómo estás, Tony? Guillén, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, pues reciba también un cordial saludo a nuestro director general, licenciado Ahmed Samayo Arce, y qué bueno que está con nosotros. Pues cosas importantes, los últimos datos que tenemos del sector salud por el COVID-19, que sigue acrecentándose gota a gota, pero el día de hoy parece que hay más casos, Pati. Fíjate que sí, Tony, continúa la conferencia de prensa en este momento desde Palenque del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, pero hace unos momentos anunció 21 casos nuevos. Creo que es la cifra más alta que hemos tenido. La última era de 15 hace como una semana. Así es. Y pues hoy anunció 21 casos nuevos. Y digamos que el otro tema importante es que hay en nuevos municipios, es decir, se está extendiendo el COVID-19 en la geografía chiapaneca. La lista que dio el secretario de Salud es la siguiente: en Tuxtla Gutiérrez, 9 casos más de coronavirus; en Altamirano, 2; Tonalá, 2 más; Arriaga, 1; en Chenaló, 1; en Jitotol, un caso de más, el primero diría yo de coronavirus ahí en Jitotol; en Juárez, 1; Reforma, 1; en Tapachula, 1 más; Mezcalapa también 1 más, y Villacorso, 1. En Villacorso no habían casos, tampoco en Jitotol, y menos en Chenaló y Altamirano. Entonces la zona norte. Así es lo que te iba a decir. Acuérdate Tabasco parece ser que sí, el flujo... Eso parece, fíjate. Creo que por ahí está la señal, ¿no? En Tabasco tienen, no tengo el dato, ahorita lo buscamos, pero en Tabasco definitivamente, incluso en el mapa que muestran en la tarde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, si te das cuenta, Tony, sí, para nuestros seguidores, denle un vistazo el día de hoy a las 7 de la noche, el mapa en Tabasco ya aparece en rojo, o sea, nosotros todavía no, pero es lo que está sucediendo, lo que tú dices, ¿no? Es decir, casos de Villahermosa, precisamente, que estamos más cerca en Chiapas y con la zona norte del estado de Chiapas, pues es donde parece que se está reflejando esta estadística. Creo que por ese tema, hoy el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, está dando la conferencia de prensa desde Palenque, ¿no? Entonces, por esos municipios que están. Entonces, tenemos 21 casos nuevos en total. Se suman 168 casos que ya tenemos de COVID-19 acá en el estado de Chiapas. Tony, hay que agregar que hay 7 personas que ya fallecieron y me parece que 15 personas que se han recuperado totalmente. Pues es importante que sigamos considerando las medidas de seguridad, de cuidado personal, de quedarse en casa, la sana distancia, el lavarse constantemente las manos, el cubrebocas, en fin. Hemos remachado este asunto y parece ser que no lo estamos considerando, nos seguimos moviendo, hay un flujo constante de ir y venir, se entiende por el empleo, por el trabajo, sí, por la economía, pero algo tenemos que hacer, tanto las autoridades como nosotros de manera individual, en casa, en familia, para contrarrestar este virus que hoy día, hasta este instante, hasta este momento que son las 2 y casi 2:10 minutos, no hay cura, no hay vacuna, no hay antibiótico, no hay nada que pueda curar este mal, esta pandemia mundial. Así que la única receta, insistimos, es cuidarnos y quedarnos en casa, los que podemos quedarnos en casa, pero los demás que podemos estar moviéndonos, cuidándonos de manera individual. No hay de otra, Pati, y los seguidores de Ultimátum lo sabemos. Y por favor, si tiene algún comentario, alguna experiencia buena o mala de lo que esté aconteciendo en esta cuarentena, pues por favor hágalo saber por nuestra plataforma y nosotros iremos respondiendo o le comentaremos a las autoridades competentes. Pues qué lamentable estos casos que se siguen repitiendo. Sí, y decir que, bueno, Tuxtla Gutiérrez, seguramente por el número de población, somos el municipio en el que tiene más casos hasta este momento. Y pues yo creo que, como tú dices, Tony, pues hay que tomar esas medidas y tomarlas en serio. Porque mira, ayer de las autoridades de salud que dan la conferencia de prensa a las 7 de la noche, también hacían el comentario y la reflexión de los lugares
lugares en el país en donde menos la gente obedece o se queda o no se queda en casa, no andan en la calle, en familia. Acuérdate que hay que ir al súper o hacerle algunas compras una sola persona de la familia. Así es, sí, o en todo caso que te esperen en el coche si tanto quieren salir, ¿no? Pero una persona que baje a hacer las compras, pero hay mucha movilidad. Entonces es lo que decían, de los lugares en donde menos obedecen es en Chiapas, lamentablemente. Y Palenque. Ya la vez pasada lo habían dicho, lo reiteraron, Palenque, pero yo te voy a decir una cosa, Tony, amigos, seguidores, ayer hubo un evento en Venustiano Carranza, Chiapas, nuevamente, otra vez temas religiosos, me parece que también en Bochil una carrera de caballos o cosas así, pero tipos de festividades que hacen. Y hay otro por ahí municipio, fueron 3 lugares emblemáticos en el tema religioso que siguen haciendo por estos usos eventos, y costumbres. por usos y costumbres, y es como cuando dicen los presidentes municipales, no podemos hacer nada porque son usos y costumbres, sí, pero yo creo que hay la forma en cómo puedes llegar con ellos, como pues lo tienen hizo que la comunicarlo, propia, sí. Tienen que hablar las autoridades competentes. Yo tengo entendido que está trabajando arduamente, está muy en contacto con los ayuntamientos por instrucciones del gobernador, el fiscal general de justicia, el maestro Llaven, para aplicar las normas sanitarias, que es un aval que ellos tienen, incluso hasta para detener a las personas. Ya fue llamado una vez el alcalde de Carranza y seguramente va a ser otra vez convocado. Ya vimos el caso de actos anticipados de campaña. Ya estamos viendo este tema de usos y costumbres, y yo creo que otros actores también deben de colaborar, como son los líderes religiosos, que deben estar pendientes ahí, sea de la denominación que sea, con los usos y costumbres, que hoy día tenemos que ampliar nuestra mirada y llamar a la gente. Si nosotros somos influyentes, líderes en nuestras comunidades, debemos de llamar a lo que no debemos inventar lo que vamos a hacer, sino acatar las instrucciones, las recomendaciones del sector salud. Ya no hay nada que inventar, ya hay una línea de trabajo, y me parece que es la que está dando resultado. Lo que nos está dando resultado es que de manera individual y de manera familiar no estamos haciendo esas recomendaciones. No, mira, en el caso de los liderazgos que tú comentas, Tony, por ejemplo, en la Iglesia Católica definitivamente pareciera que no lo hay, pero aquí habría que reflexionar esa parte, porque en el caso de la Iglesia Católica, específicamente quienes han realizado estos eventos en Venustiano Carranza, acá en Chiapas, el sacerdote no está participando en los eventos, no está siendo partícipe de, es decir, como diría, 3 pasos para atrás, yo me mantengo en la iglesia, en donde tenga que estar, él no sale, él no participa. Esto ya es de la propia gente, de sus usos y costumbres, es decir, pues ya no es tiempo de lavarnos las manos. No, claro, no es lo que ni de alcaldes, ni de líderes religiosos, y yo creo que de nadie. Entonces ya fueron llamados una vez al menos el alcalde que tú comentas, y de San Juan Cancún, y en este caso pues se van agregando Bochil y otros municipios por ahí. Bueno, el precio de no hacer caso, sea de líderes, no sean líderes, de manera individual, pues por desgracia le voy a dar una noticia adelantada: si no hacemos caso, será la muerte. Eso será la consecuencia, por desgracia. No es un tema de temor, no es un tema de miedo, sino es la consecuencia que estamos viendo. Le pasó a los europeos, teniendo toda la capacidad en sus hospitales, la economía, y les está yendo como les está yendo en este momento. Revisando la prensa internacional, Italia parece que va a sufrir otro revés de más casos. Italia, un país desarrollado, que ya tiene resuelta el hambre, que ya tiene resuelta la educación, que ya tiene resuelto todo, tiene miles de muertos. Estados Unidos también, por ahí, el país hegemónico, el más poderoso del mundo, tiene. Nosotros, ¿contra qué estamos vacunados para no hacer caso? ¿De qué privilegios gozamos como para estar pensando que nos va a ir bien? Por desgracia tenemos que describir este escenario, no sé, como para ilustrar que vendrían malas noticias en caso de no acatar estas indicaciones del sector salud, que justamente se ven reflejado en nuestro arsenal de plumas el día de hoy. Muy interesante, me parece que hoy Juan Carlos comenta algo parecido. Pensaron bastante adelantados. Sí, nuestros colegas. Juan Carlos Calimayor, bueno, ahí describe en un comentario que él le titula El mundo después de la pandemia, y tiene razón. Claro, se ve como un mundo sin esperanza, pero él trata de describir qué va a pasar después de la pandemia, que todos piensan que va a ser igual, y él considera que no va a ser así, y hace algunas referencias históricas de lo que pasó con el
VIH, SIDA, los casos que hubieron de manera notable. También menciona la temporada del Zika, del dengue hemorrágico, el chikungunya, transmitido por mosquitos, recordaremos eso, y el H1N1 recientemente, y coincido con él en una parte que dice que algunas cosas no deben quedar igual después de que pase esta pandemia, porque sí, lo que tenemos que tener claro es que va a pasar esta mala temporada. Lo importante es que la concluyamos bien, el tiempo que sea. Hay una parte que sí estoy de acuerdo con él, que algunas instituciones, yo creo que mundiales, nacionales y hasta locales, sí deben de cambiar algunas políticas públicas de atención. Y él menciona una parte, que la ONU, por ejemplo, tiene que renovarse, reestructurarse, redefinirse o dar pie a un nuevo organismo multilateral, como sucedió con la Sociedad de Naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Los países deben comprometerse ya, adoptando y alineando políticas públicas si a cambio quieren solidaridad o empréstitos para salir de la crisis. No puede ser que después de esta terrible experiencia las cosas sigan igual. Si no lo hacemos, lo hará la sabia naturaleza. No va a permitir que una entre millones de especies acabe con el planeta. Sí, definitivamente. Bueno, en el caso de lo que comenta Juan Carlos, es decir, los hábitos que vamos a tener después de Así esto. es. Como dice, después del H1N1, ¿qué pasó? Nos acostumbramos, bueno, a lo mejor no la mayoría, pero a utilizar el gel. Con lo del Zika, el dengue, chikungunya, el SIDA, los preservativos. Ándale, definitivamente. Sí. Pues los repelentes, con este caso de los mosquitos, ¿no? Y ahorita, ¿qué va a pasar? O sea, y son muchas cosas, porque no movió por zonas ni por regiones, o sea, está en todo el mundo. Entonces, definitivamente vamos a ser otras personas después de esto, y los hábitos definitivamente, y como dices, las políticas públicas en materia de salud definitivamente van a ser otras. Así es, y me parece también muy interesante la columna del doctor José Antonio Molina Farro, que siempre puliéndose ahí con una perspectiva distinta. En este caso utiliza hoy su opinión para referirse pues a lo que está pasando actualmente, y que tiene que ver con la gestión de crisis de los políticos a nivel mundial como nacional y local. Me imagino que también, y pone de ejemplo un libro que se llama Una breve historia de cómo lo jodimos todo, de Tom Phillips, editor de Full Fact, la empresa líder de comprobación de datos del Reino Unido. Y muy interesante esto que nos recuerda, que alguna vez escuché, pero no tan detallado como él lo cita acá a partir del libro, de esta gestión de crisis que tuvo la campaña de las 4 plagas de Mao Zedong allá por 1958. Mira qué interesante, dice que ha de clasificarse como la política sanitaria pública de éxito más desastrosa de la historia, porque ahí había... Haciendo apología a lo de ahorita, ¿no? Sí, lo que estamos viviendo con el coronavirus. Dice que Mao no consultó a nadie, ojo, no consultó a nadie. Acuérdense que esos líderes que son como virreyes, reyes, emperadores, y que se sienten autosuficientes, y que por estar sentado en la silla del poder en automático se les da la inteligencia, pues obviamente hemos sabido que no. Y en este recuerdo que hace de Mao Zedong, dice que sin consultar a ningún experto decidió añadir 2 especies. Se refiere a los gorriones, porque ellos estaban comiendo grano, entonces pensaban que había una contaminación masiva con la gente y tal. Pero es bien curioso, porque, por ejemplo, este cartel que pone, si usted puede consultar ahí el digital o la versión tangible de esta columna, él hizo una gran campaña. O sea, nos imaginemos hoy día una campaña para exterminar pajaritos. Imagínate. Porque esos pajaritos contaminaban el ambiente y comían tal cosa, y había contacto con humanos, y entonces hubo una campaña para matar a los pajaritos, y ponían a los niños con sus resorteras, con sus tiradores, como le decimos por acá, y a matar a los pajaritos, pum, 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 y mata, y mataron millones y millones y millones. Eso aseguraba, dice, que los animalitos
aminoraran las enfermedades, que destruían sus nidos, aplastaban sus huevos. Ya me imagino esa campaña. Que en realidad le echaban la haciendo. culpa por las diferentes situaciones que pasaban enfermedades a los animales. Exactamente. ¿No? Sí. Que a la rata a las pestes y los pajaritos y a otras cosas. Mira, ¿no? en total se estima que la campaña de las 4 plagas acabó con 1.500 millones de ratas. No, pero 1.500 millones de ratas, 11 millones de kilos de mosquitos. Imagínate. 100 millones de kilos de moscas y 1,5 millones de gorriones, por Dios. Imagínate. Yo lo Eso sé hoy día y, sería un suicidio. Greenpeace estaría aquí ahorita bloqueando las entradas, matando evitando la matanza de pajaritos. Cosas, ¿no? Y es importante eso ¿eh? porque hace ejemplo de cómo hoy día se está viviendo y cómo se está atendiendo el tema de salud de lo que estamos pasando, ¿no? En este momento. Dice que en 2004 el gobierno chino decretó también, hubo otra experiencia, un exterminio de masa de mamíferos, desde gatos a tejones, en respuesta al estallido del síndrome respiratorio agudo, SARS por sus siglas en inglés. Todo lo anterior, finaliza el doctor Molina Farro, dice: todo lo anterior me lleva a la primera reflexión, ahora complicada. El comportamiento obtuso de los hombres frente a la naturaleza condiciona su comportamiento obtuso frente a sí. Qué cosas, ¿no? Hay que leerlo completo, está muy interesante genial, ese libro y obviamente ojalá, lo trae. Por favor, doctor, compártanos completo ese libro, que sería excelente ahí para nuestros seguidores de Ultimato. Me parece un muy buen momento para recordar esta que siempre literatura. Hace este tipo de comparaciones y haz de cuenta que es lo que una estamos excelente viviendo, metáfora, es una excelente metáfora de lo que estamos viviendo. Yo creo que sí vale la pena. Léalo, por favor, y gracias al doctor Molina Farro por este excelente artículo. La hora del pozol, ¿quieres comentar? Sí, claro. Bueno, ahí nos titula el día de hoy es nuestro amigo Daniel Solórzano: una Echeverría de cepa pura es el más crítico de la 4T. ¿Y quién es en este momento? Bueno, pues él nos dice: dos grandes grupos restauradores y renovadores. No podemos hablar de liberales y conservadores porque sería inexacto. No podemos hablar de izquierdistas y derechistas porque es una torpeza. Menos podemos hablar, dice, de honestos y corruptos. ¿Por qué? Pues simple, eso no forma grupos en el poder político mexicano. Y bueno, pues ahí va haciendo referencia sobre todo a la aparición de Muñoz Ledo, que es lo que está pasando en este momento. Es uno de los más críticos del mismo gobierno de la 4T. Un chipote ahí a la 4T dentro de su casa. Todo lo que aprueban. Yo me acuerdo que él venía comentando varios temas, entre ellos recordaré antes del COVID, asuntos que tienen que ver justamente con la miscelánea fiscal, los impuestos, él venía comentando. Pero ahora se recrudeció con las propuestas del propio presidente y contradiciendo al propio presidente sobre esta aplicación, inyección de recursos frescos a la crisis económica que estamos atravesando todos por la pandemia, y yo creo que no se lo esperaban. No, definitivamente. Es un lobo solitario, pero cuidado con ese lobo porque está hablando dice, y ¡prum! Lo que tuitea, o sea, cosas tan certeras y que seguramente les duele y no lo voltean a ver. Te das cuenta el resto de los legisladores, o sea, 3 pasos para atrás y va solo, ¿no? Va solo, pero son cosas muy certeras. Por ejemplo, bien recuerdo a Daniel Solórzano que Muñoz Ledo ha sido duro crítico del trabajo de los legisladores de Morena, cuestionó la decisión de convocar a la Cámara de Diputados a erigirse como órgano de acusación con el juicio político contra Rosario Robles, es titular de Sol y Sedatu en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y señaló que no se trató de un lucimiento político para verdugos improvisos. Te digo, antes del COVID, ya él venía con algunos temas, para los que lo conocen, entonces no sería novedoso las reacciones críticas hacia el mandatario del país de parte de Muñoz Ledo, un tipo intelectualmente preparado, un lobo de mar del tamaño del mundo, que no creo que sea la estrategia acabarlo, sino más bien cómo lo callo. Pero les voy a dar una noticia a los morenistas: no lo van a poder callar. No, es lo que te iba a decir. Está tremendo, está tremendo el señor, y yo creo que vivimos en una democracia y está bien que el señor, si tiene algo que decir, pues que lo diga. Imagínate que todos pensaran igual, ¿no? No, pues está bien. Qué cosas. Y bueno, uso de razón de Pablo Iriar, un gobierno tragicómico y letal. Bueno, él critica
al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta parte ideológica. Se centra fundamentalmente a lo último que ha existido, esta confrontación de los empresarios con el presidente, por la que salió por la tangente, por así decirlo, por el carril derecho que le rebasaron al presidente los empresarios al hacer esta propuesta financiera de muchos millones de pesos y dólares a favor de las micro y medianas, y su modito, ¿no? Y luego que tuvo que recular para decirle que mientras no venga ese dinero de las arcas públicas, pues está bien, y por ahí es la crítica que hace Pablo Iriart, que me parece muy acertada en esos que se colocan estos elementos de contradicciones al interior del gabinete del presidente por no informarle qué pasaba con el asunto de las finanzas y el apoyo a las micros. Y esto viene y dice que no le tiembla el pulso al presidente porque en México se pierden casi 25,000 empleos formales cada día. Esa frialdad, según él, le dice incluso estalinista, que mandó al campo de batalla a morir a millones de jóvenes, al cabo que habrá más. Escalofriante, o sea, dura los comentarios de Pablo Iriart, señalando al presidente que no hay, queda claro, dice que por lo menos la adversión de López Obrador hacia la libre empresa es incurable. Y la pues pérdida de empleos, curable, ¿no? De cientos y de miles de empleos ante esta situación de la pandemia, bueno, y el presidente Andrés Manuel no está apoyando a la iniciativa privada, ¿no? Y a los que verdaderamente generan los empleos. Sí, al final del día se entiende que puede haber una reconciliación, por así decirlo, en términos que favorezca a este país. Lo que sí ha quedado claro, bueno, se aclaró, por decirle de alguna manera, que este recurso financiero extraordinario que está proponiendo la banca privada y con los empresarios va a ser importante. Y de todos modos el presidente de la República va a seguir él inyectando sus propios recursos de sus finanzas, que por cierto también la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado va a pasar el filtro. No va a ser tan fácil, no va a ser un día de campo ahí la nueva propuesta financiera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede tener mucha discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado para la aprobación del nuevo presupuesto que va a redireccionar las finanzas para apoyar de manera inmediata con recursos frescos al bolsillo de los mexicanos, y ahí es donde está centrada la oposición y los empresarios que no militan con el presidente. Definitivamente, lo que pasa es que, como dices, se ha centrado pero en los apoyos sociales, es decir, ese recurso que llegan a las casas de las madres de familia, a los jóvenes, y son programas sociales en los que al sector de la iniciativa privada pues no les conviene, ¿no? Sí, yo definitivamente los especialistas hablan de que eso está bien. O sea, el presidente tiene un lote de simpatizantes, los adultos mayores, los jóvenes, con todos estos programas antes del COVID que ya se venían viendo, el tema de Sembrando Vidas, que es en materia ambiental. Yo digo que eso está bien y los especialistas dicen que está bien, pero el horizonte se debería ampliar y ahora con esta crisis financiera se necesita inyectar recursos súper extraordinarios para todos los sectores. Entiendo que no debería privar los colores. El presidente no ha ocultado estar en contra de algunos empresarios, que no va a haber un rescate del FOBAPROA. Les ha dicho, como pensando el presidente, que algunos empresarios vivían en una zona de confort, de muchos privilegios, cosa que es cierto evidentemente, porque también algunos empresarios no tendrían mucho que lucir, porque en algunos lugares todavía vemos mucha pobreza en este país, y son sus empresas, esas empresas constructoras que han dicho que construyen tal cosa, y hoy vemos que algunos, al menos en el caso de Chiapas, han sido fachadas. Tampoco así que se tengan que pavonear y tengan que lucir, los empresarios estamos haciendo esto. Había que ver cada caso. Lo cierto es que hay una confrontación abierta, donde al menos hoy bajó un poco el volumen. El presidente ya no les dijo nada el día de hoy. Es que acuérdate que en las conferencias, si no está con quien no esté de acuerdo el presidente, los va a evidenciar, y es lo que ha hecho. Sí, pues es un estilo de gobernar del presidente. Mucha gente no está de acuerdo. Es lo que hay, y me parece que
Este país tiene que caminar, tiene que evolucionar hacia mejores condiciones de vida en todo, de frontera a frontera, del norte hasta el sur, y sobre todo en Chiapas, que necesitamos superar esos bajos índices de desarrollo humano. Pues bueno, con esta información nos vamos, estaremos, síganos por favor por nuestras redes sociales de Ultimátum para que esté pendiente del acontecer cotidiano en el estado de Chiapas, en México y en el mundo, ¿no? A las 8 de la noche en el noticiero. Así que nos despedimos, muy buenas tardes, gracias por seguirnos, Pati. Gracias a ti, muy buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes, cuídese por favor, hasta pronto.